gusta presentarle nuestro consultorio psicológico aquí en el programa, aquí en Exitosa. Hablamos de salud mental, así que le damos la bienvenida a Claudia Bernales, ella es psicóloga. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenida a Exitosa. ¿Cómo estás, Katiuska? Gracias. Muchas gracias. Hoy hablamos de la depresión, ¿no? A veces suena como algo muy lejano, incluso puede sonar como un tabú. Mi hijo no tiene depresión, mi madre no tiene depresión, yo no tengo depresión, pero desde la pandemia los problemas de salud mental se han incrementado y tenemos que reconocerlo. ¿Cómo saber si tengo depresión? Así es, Katiuska. La depresión hay que empezar mencionando que es un trastorno del estado de ánimo, ¿no? Y este estado tiene características claras para poderlas identificar, ¿no? Como la tristeza profunda y persistente, inclusive también la pérdida de interés parcial o total en las actividades que solemos hacer. También pueden haber alteración en el sueño, cambio de apetito, y estas son situaciones que ya nos podrían estar indicando que hay síntomas de una situación de depresión en nuestro familiar o en nosotros mismos, ¿no? Que a veces cuesta un poco reconocerlo, pero con ciertas características podemos tal vez identificar en qué situación estamos. Así es, vamos a convocar a las llamadas mientras vamos conversando, por favor, psicóloga, a través de los números 251-9422-7410-955 y el WhatsApp 940-800-800. Pues a pesar de que todavía es un tabú hablar de la salud mental, considero que cada vez las personas somos más conscientes luego de la pandemia. Este confinamiento, esta situación de estar en peligro de muerte, incluso ha hecho que seamos más conscientes que esto puede existir, que alguien de la familia lo puede tener y que tenemos que buscar ayuda, que es lo más importante. Hablar, expresar, papá, mamá, siento esto, hijos, por favor, siento esto, y buscar ayuda profesional. Y a veces uno dice, por mis propios medios, yo voy a tratar de enfocarme y no sentirme así, voy a esforzarme por ser feliz, voy a esforzarme por estar tranquila, pero a veces no es suficiente, se requiere de un profesional, de un tratamiento, incluso podría también pues depender de medicamentos con la depresión. Sí, por supuesto. Y ahí vamos a revisar que vamos a encontrar una depresión que podría ser persistente, que sí podría tener una indicación de farmacología. Vamos a también ver si es una depresión con una afectación en los neurotransmisores, que también tiene indicación de medicamentos específicos. Y como tú bien dijiste, Katiuska, en un momento se valora la buena intención de la persona y el esfuerzo que puede estar haciendo, y en muchos casos puede disminuir estos síntomas, pero también es importante reconocer cuando estos síntomas no están disminuyendo y hay que acudir a un especialista. Así es. Ahora, ¿la depresión puede tener algún factor hereditario? ¿Hay un hecho dentro de nuestra vida que puede ser traumático que lo pueda desencadenar? ¿Cómo se origina la depresión? Sí, claro, y puede ser, como bien dijiste, puede ser un factor hereditario donde hay una alteración en nuestros neurotransmisores, donde sí hay que hacer una indicación en farmacología y derivar al área específica, que vendría a ser psiquiatría, porque hay que recordar que la automedicación tampoco es la clave o el buen camino, ¿no? Sino es ir con el especialista, que vendría a ser el área de psiquiatría, para que pueda hacer la indicación en medicina adecuada, ¿no? Y también puede haber la depresión por impactos emocionales importantes, situaciones familiares, pero en ese caso ya entramos a la parte más social, ¿no? Situaciones que afectan a la persona, impactos emocionales que impactan a la persona, pero también hablamos del trauma emocional, que es ya otro nivel de impacto emocional que vive la persona. Y estas situaciones, por supuesto, que pueden afectar en la salud mental y causar una depresión. Pero también hay que recordar, Katiuska, que la depresión tiene que tener un diagnóstico riguroso y también tiene que tener un diagnóstico diferencial,
porque no podemos indicar a todas las personas que, por ejemplo, tienen una pérdida de interés o un cambio en el apetito o en su peso o alteraciones en el sueño, de que ya tiene un diagnóstico de depresión. Para esto es importante revisar cuáles son los síntomas en general, cuáles son los que cumple, aunque sean los síntomas mínimos, que deberían de ser 5, según el DSM-5 también, que es el Manual de Diagnósticos en Salud Mental, para poder hablar realmente de un diagnóstico y poderlo abordar efectivamente, ¿no? La idea no es de que la persona tenga un diagnóstico que se acerque al que la misma persona sospecha, sino que sea el certero, Katiuska, el que realmente pueda volver a la persona a tener una vida funcional, porque, ojo, también hablamos de una depresión funcional, que este es un tema bien interesante, que muchas veces asociamos la depresión con el llanto incontrolable o con la pérdida de interés en general, pero sin embargo nos olvidamos de que hay personas que las vemos altamente funcionales, sin embargo también tienen una depresión que hay que revisar, porque hablamos de la depresión funcional y la podemos tener muy cerca, esa depresión. Un colega, a una persona con esta depresión, ¿no? Un colega de trabajo, dentro de nuestra casa. Hay grandes actores pues de la comedia internacional, universal, de Hollywood, ¿no? Que se suicidaron y que tenían depresión y eran los maestros de pues de la comicidad, gente muy conectada con el arte, y se suicidó porque tenía depresión. Frente a eso, Claudia, vamos a convocar a los padres, madres de familia, a toda la población que quiera saber más sobre el tema, cómo saber si sufro de depresión, pero lo más importante es cómo buscar ayuda a tiempo. 251-9422-7410-955 y el WhatsApp 940-800-800. Cuando he hablado con padres y madres de familia sobre la salud mental, pues al menos en casa, hay una situación un poco complicada de negación y dicen, es imposible, porque yo soy una madre presente, porque yo y mi esposo le damos todo, porque no le falta nada. Si yo lo lleno de amor, de besos a mi hijo, a mi hija, no puede ser. Pero a veces eso no es suficiente, ¿no? Y los niños también pueden sufrir de depresión, Claudia. Sí, sí, por supuesto, y ahí hablamos también de factores biológicos, ¿no? Como hace un momento conversábamos, que pueden ser los desequilibrios en neurotransmisores, ¿no? Que no necesariamente están afectados por una falta de presencia o por un impacto propiamente emocional, sino que hay algo más que revisar en nuestros niños, en nuestros adolescentes, en los adultos de la casa, o tal vez inclusive pueden haber situaciones psicológicas como trauma, estrés, que también se pasan, que pasan los adolescentes, pasan los niños, y que muchas veces no lo hablan abiertamente, ojo, ¿no? No lo hablan abiertamente por un tema de no llevar una carga adicional a casa, de no causar mayor preocupación, y bueno, y también tenemos situaciones sociales, ¿no? Problemas familiares, un niño que está percibiendo tal vez o que está vivenciando peleas constantes de los padres, el divorcio de ellos, el o tal bullying vez en ya el un colegio adulto. es muy Así común, es, Claudia. Para un niño así es es, sí. terrible pues ir Terrible, todos los días al colegio y saber que lo van a golpear, que lo van a insultar y que va a terrible. llegar a casa y por las redes sociales van a seguir atacándolo y no encontrar una solución o un refugio, ¿no? Porque deben soportarlo hasta que pues acabe el colegio. Terrible es el tema del bullying, como bien lo has mencionado, Katiuska, porque es una situación que inclusive a muchos colegios se les escapa de las manos y no tienen programas de intervención efectivos para estas situaciones. Y lo único el gran problema que se causa es finalmente golpear duramente la estructura de personalidad de nuestros niños, de nuestros adolescentes, y que finalmente terminan padeciendo de otras cosas en su vida adulta, ¿no? Porque el bullying no es algo que se puede manejar hablándole a la persona de que se tiene que querer un poco más. Todas las personas se quieren querer, ¿no? Pero esta situación del bullying, ¿no? En nuestros niños, en nuestros adolescentes, mella profundamente la estructura de personalidad en ellos, y a pesar de que se puedan hacer intentos, esto lo supera, ¿no?
Así es. Ahora, ¿cuáles son los síntomas para que los padres, los padres y las madres lo puedan tener claro, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? Pero antes vamos a darle la bienvenida a la primera comunicación aquí en el consultorio psicológico de Radio Exitosa. ¿Cómo saber si tengo depresión? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señorita Katiuska. ¿Cómo Un está? gusto conocerla. Un gusto conocerla, doctora. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bueno, con respecto a la depresión, justamente yo tengo ese síntoma, me diagnosticaron ese síntoma. Ujú. Y llevo años de tratamiento, porque lo mío es ya crónico. Dicen que es por falta de serotonina, que me falta esa química. ¿Es verdad eso, doctora? ¿Por falta de esa química? ¿O simplemente también me afectan las cosas de la sociedad, mi familia? Y por lo que soy también, hijo único, he tenido fracasos, no me he criado con mi padre, o sea, solo vivo con mi madre, he Hay tenido heridas. desamores, no tengo familia, o sea, en pocas palabras, el fracaso también y la muerte de mis familiares en el COVID también. Le agradecería mucho su respuesta. Gracias, doctora, gracias por A usted, muchas gracias por su llamada. Claudia, por favor, yo te pido que le podamos responder lo de la pausa comercial a nuestro oyente. Claro que sí. Aquí en el consultorio psicológico de Radio Exitosa. Somos la voz de los que no tienen voz. Ya volvemos. Este secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá. Este secreto seguirá escondido una eternidad. Última hora de programa. Somos Radio Exitosa, la voz de los que no tienen voz. Y no te preocupes que todo 1:01 de la tarde. Estamos conectados a nivel nacional. En Lima y Callao 95.5 de la FM a través de Movistar. Usted nos elige a diario. Seguramente ya está dándole las últimas moviditas a la olla. Ya se acabó quizás de culminar con las actividades de la casa, cocinando. Usted sigue quizás trabajando. Un gran saludo a toda la población trabajadora, luchadora, chambeadora. Un nuevo mes, última hora de programa. Somos Radio Exitosa, la voz de los que no tienen voz, y seguimos conectados con nuestra invitada Claudia Bernales, ella es psicóloga, aquí en el consultorio psicológico de Radio Exitosa, hablando sobre la depresión. Claudia, nos llamó un oyente muy valiente porque él comentó su historia personal y nos preguntaba si la depresión crónica que él tenía era por esa falta de la serotonina o era también por problemas personales o traumas que él tenía de la infancia. Y podría ser una mezcla de todas estos eventos que él ha experimentado a lo largo de su vida. Hace un momento veíamos que la depresión en algunos casos puede tener factores biológicos. Él ha mencionado que tiene este factor porque hablamos de un desequilibrio en un neurotransmisor como la serotonina, ¿no? Entonces, por supuesto que desde ahí puede también originarse la depresión que él está teniendo desde, entiendo, hace ya un tiempo, ¿no? Y el abordaje en estos casos tiene que ser integral, no puede ser desde un solo frente, ¿no? Entonces, sobre todo si él tiene la intención de indagar o tener más claro de dónde podría surgir esta depresión, ¿no? Porque lo que entendía Katiuska era de que en algún momento había pasado por consulta, porque entiendo de que desde ahí le hacen saber de que tiene un desbalance a nivel de serotonina, ¿no? Entonces, y ha tenido también otros eventos que han sido de impacto emocional que podrían haber reforzado este desbalance, ¿no? Entonces, abordar a una persona que tiene depresión y sobre todo que tiene un origen neuroquímico, como es el caso del oyente, ¿no? El trabajo que tiene que hacer debe de ser integral, no debe de ser solamente de un frente. Y ahí hablamos cuando
que es motivarlo desde acá. Ojalá que este encuentro radial le permita a él sentirse motivado para que pueda buscar el tratamiento adecuado, ¿no? No solamente es el recibir el diagnóstico, sino también llevar el tratamiento. Muy bien, vamos con la siguiente comunicación, 1:04 aquí en Radio Exitosa. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. ¿Cómo está? Buenas tardes, doctora. Soy la señora Julia Robles. Tengo un jovencito de 14 años que venimos de provincia. Nosotros, mi hijo estudiaba en Huaraz. Nos hemos trasladado a la ciudad de Lima, donde lo matriculé en el colegio Trilce de San Miguel. Yo hablé con la psicóloga porque mi hijo perdió a su papá en la época de la pandemia, el 2021, el 29 de marzo. Hablé con la psicóloga del colegio para que por favor le dé un apoyo emocional a mi hijo, ya que nos estábamos mudando a la ciudad de Lima. Él ha estudiado siempre en Huaraz, desde inicial hasta segundo año de secundaria. Nos trasladamos acá a Lima, como le vuelvo a repetir. Hablé con la psicóloga que tiene la institución, le hice presente, le llevé el resultado del psicoterapeuta para que ella vea y lo apoye a mi hijo, pero realmente quedó en el aire eso, porque cuando mi hijo ha ido al colegio, mi hijo ha asistido a un salón de 35 niños que tiene el salón, y mi hijo se ha sentido pues en el aire porque no ha tenido ese apoyo. Si bien hubo una presentación general que mi hijo sí asistió, mi hijo quedó muy agrado con la directora. Me dijo, mamá, es muy buena directora, me gusta el colegio, ¿no? Pero apoyo psicológico no ha tenido mi hijo. La semana pasada mi hijo no está asistiendo al colegio, porque la semana pasada mi hijo me dijo, mamá, me da miedo, porque yo le he preguntado qué es lo que pasa, mi hijo, qué cosa ha habido, ¿no? Cuéntame, por favor. Yo a mi hijo no le exijo, no lo presiono, ¿no? Pero me preocupa, porque él alista sus cosas, él quiere ir. Yo soy su madre y siento que él quiere ir, pero me ha comentado que le da miedo. Él ahorita está siendo medicado. He hablado con la directora del centro. He sido escuchada, pero no he sido atendida emocionalmente, porque la directora me habla de forma general que ha sido el recibimiento, ¿no? Mi hijo es un niño que mide 1,75 m, es alto, es grueso, entonces se ha sentido en el aire. Mi hijo, mamá, me da miedo, me dice. Entonces, doctora, yo realmente quisiera su servicio porque lo tengo a mi hijo en tratamiento, está con una psicoterapeuta, pero no me he sentido apoyada por el colegio. Muy bien, muchas gracias, Claudia. ¿Cuál es su opinión? Habría que saber o ahondar un poco más a qué tiene miedo. ¿Cuál es el temor principal que él está manifestando en el colegio, ¿no? Y también hay que recordar que él ha pasado por 2 duelos. Hay que partir por ahí, ¿no? El duelo de la pérdida de su padre, ¿no? Por la pandemia, y también la pérdida por migración, ¿no? Porque él se ha trasladado de Huaraz a Lima. Entonces, ese es un tipo de duelo y son 2 situaciones que pueden haberlo afectado, por supuesto que sí, en un estrés, en un impacto emocional y que puede haber repercutido a nivel psicológico, ¿no? En estos casos, los colegios tienen cierto alcance. Los colegios tienen cierto alcance, tienen un departamento de psicología, pero en los departamentos de psicología, si bien pueden dar un apoyo, no tienen la capacidad para hacer un marco psicoterapéutico, que es lo que correspondería ya de forma externa en la familia, poderlo guiar al adolescente, ¿no? Al hijo de Julia, y que desde ahí lo puedan tener un abordaje más integral. Hay que ver también, hay que trabajar con el psiquiatra que lo está medicando, ¿no? Y por qué lo está medicando, cuál es el diagnóstico que hay en sí, y el área de psicología tiene que trabajar estrechamente también con ese diagnóstico y si es que se puede también
con el médico psiquiatra para que pueda haber un abordaje global. Y una vez que el área de la psicóloga particular de este adolescente tenga las herramientas claras, debe de haber una reunión con el departamento de psicología del colegio. Esto se debe de dar sí o sí, porque hablamos de un menor de edad que podría estar en riesgo, Katiuska. Entonces, es fundamental que la psicóloga particular de nuestros adolescentes o del hijo de Julia pueda tener una aproximación también con el departamento de psicología del colegio. De esa forma es como se tiene que trabajar con niños y adolescentes. Muy bien, gracias a Claudia Bernales, ella es psicóloga, muchas gracias, buen martes.